Bien. Y acá están los tipos de cimentaciones que estábamos viendo. Estas muros, zapatas de muros, es como un cimiento corrido, bien, zapata aislada, combinada con una platea. En este caso es una platea de cimentación acá abajo, con varias columnas, ¿no? Una platea, o sobre pilotes, ¿no? Zapata, y esta es una viga de zapata conectada a través de una viga de cimentación. Entonces son diferentes posibilidades. ¿Se diseñan todas? Sí, se diseñan. Ahora lo vamos a ver es este de aquí. Vamos a ver en la mañana resolví el ejercicio, he hecho así la manza, pero he escaneado para ver. Eso se lo voy a pasar. Acá tenemos lo que es, vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos. La zapata aislada, combinada, conectada, como les digo, esto de acá normalmente se hace en varias sesiones, lo voy a tratar de correr un poquito. Al final de la medida está ahí, para que lo puedan revisar después a detalle. Yo les sugiero que cuando vayan a la clase tengan que revisar. Voy a tratar de correr un poco para acá, para sacar todos los temas. Entonces acá tenemos una depresión bajo el suelo de cimentación. Esta es la gráfica que vimos, los granulares, los cohesivos, masillas, que lo repasamos. Y tenemos estas cimentaciones ya con carga excéntrica. Es decir, que la carga, como se ve aquí, esta carga P, no necesariamente está en el eje, ¿no? La carga no está aquí, no está aquí. Porque hay una excentricidad. E es igual a L, la longitud, entre 6. Acá tenéis con carga excéntrica cuando la excentricidad es mayor que la sexta parte de la longitud. Varias posibilidades, ¿no? Carga excéntrica, esta carga excéntrica con esto, cuando son igual, la excentricidad coincide con la posición de la fuerza, acá, cuando está en ese intervalo, y el otro cuando está menor, ¿no? Así ya, digamos, no en el eje de la columna, sino en un costado, un extremo de la columna. Como lo que tenía, este es un ejemplo clásico de cómo soportaba la fuerza en este techo que se cayó en Trujillo, que están las columnas, pero en este caso, ¿no? La carga estaba en un extremo de la columna, ¿no? ¿Sí sabieron que hace un ocurrió un accidente, ¿no? Sí, De Herrera Plazas. Hay un estrés de la columna, entonces ellos está apoyada la cartela, pero está en un extremo, pero no tenía cartela, ¿no? Solamente estaba simplemente apoyada. Tenía que tener acartelamiento. No tenía eso, por ejemplo, fue una omisión. Entonces hay un problema de diseño. El proyectista decía que sí estaba calculado para eso, pero me parece que el sobrepeso también, ¿no? De la lluvia, la sobrecarga de la presión, pero no fue por eso. Entonces se desprendió ese encuentro de la columna con la viga, estaba inclinada esa viga, se desprendió y por eso se colapsó. Entonces por eso es importante identificar bien los esfuerzos, ¿no? Bien, entonces son tipos de cargas, tipos de cimentaciones con cargas excéntricas. Entonces, si una zapata está cargada excéntricamente, la reacción del suelo no es uniforme, tiene una distribución trapezoidal, como se ve aquí, que puede ser triangular, como en este caso. Dependiendo de qué, obviamente de la posición de la carga, ¿no? Y si está en el centro, ¿cómo sería la distribución? Si está en el eje, ¿cómo sería esta distribución? Rectangular. Es una deducción lógica, ¿no? Porque estoy aplicando más esfuerzo en este lado. Obviamente, si yo le doy más esfuerzo en este lado, la reacción va a estar acá, ¿no? Está pegado acá, pero si esa carga, ese P, yo lo pongo en el eje, este de acá va a ser rectangular. La distribución va a ser rectangular, ¿no? Entonces, dependiendo de la ubicación de la carga sobre la columna, porque la columna tiene un peso, pero puede tener en un extremo más carga, ¿no? Ejemplo, las que están pegadas a los límites de propiedad de la zapata es excéntrica. La carga no está en el eje, está más hacia adentro. Entonces, dependiendo de eso, se produce esa distribución triangular de presiones. Profesor, ¿cuál Sí. es L? La longitud de la zapata. Sí, sí, es la posición. Sí. Y acá hablamos entonces también para esta dimensión del peralte mínimo. Es lo que vimos hace un momento, el peralte, ¿no?
Esto de acá, el peralte o la altura de la zapata. ¿Cuánto te dice la norma? La norma te dice que de mínimo debería ser 60, ¿no? Hasta 40, ese de acá, pero normalmente siempre en la práctica se usa el 60, ¿no? De tal manera que siempre hay una diferencia de 10, y ese 60, entonces el eje neutro de la fuerza del esfuerzo sería a 50 y el peralte efectivo sería, en este caso, el 60 sería 50. Acá generalmente se asume 10. Se le resta la altura 10 centímetros y es el peralte efectivo. Pero el peralte mínimo, es decir, la altura de la zapata, según la norma es no menor de 30 centímetros ni mayor de 40 en caso de zapatas apoyadas sobre pilosas. Pero el peralte de la zapata deberá ser compatible con los requerimientos de anclaje de las armaduras de la columna. Lo recomendable es mínimo 60 centímetros. Esta altura es mínimo 60, es lo que se recomienda. Acá tenemos una zapata con carga concéntrica, ¿no? Sin excentricidad, es decir, o sea, que ese eje cero está en el eje. Viene acá esta carga B, está en el eje de la sección de la columna, por tanto esa excentricidad es cero. Y aquí como calculamos el esfuerzo, ya saben, ¿no? El esfuerzo es, ese esfuerzo que está acá es SP entre esa área, ¿no? En esta área que está aquí, esta área, esa carga, en esta área y tengo el esfuerzo, ¿no? El área de la base de la zapata. Si tú quieres calcular de todo, divides entre esta área de acá. Si quieres el esfuerzo en la columna, sería esta área de acá. Ahora, para efectos de poder calcular el esfuerzo ya en la zapata, tengo que considerar todo el área de influencia que es esta de acá, ¿no? Es decir, L por T, de toda la zapata. Tenemos columna y zapata. Si es la zapata, tengo que ver todo el área, ¿no? Por esa carga, ¿no? Y tengo el esfuerzo. ¿Cómo está acá la fórmula? P entre L por L, ¿no? Fuerza entre área. Ahora, si tiene excentricidad, yo tengo que aplicar una fórmula un poco más compleja, que es esta de acá. Es la fuerza, o sea, la carga entre el área más menos ms por I. ¿Qué es I? Inercia, acá está la fórmula. Esta es una fórmula que es, claro, es la longitud al cubo, una de las más largas, entre T, por T, entre 2. Y C es L menos. Esta longitud acá al eje. Entonces, reemplazando, operando, ya tienes estos esfuerzos. Este esfuerzo acá, esfuerzo 1 y esfuerzo 2. Este esfuerzo, está la fórmula. Este esfuerzo, ¿cómo lo calcula este esfuerzo 1 y este esfuerzo 2? El esfuerzo más ya reemplazando valores, ¿no? Más 6 veces por P por E, excentricidad entre L al cuadrado, y restándolo es acá es más pequeño y el esfuerzo más extremo es con la suma. Esto cuando ocurre cuando la excentricidad es menor que la sexta parte de la longitud. Cuando ocurre eso, aplicamos esta fórmula para calcular los esfuerzos en los extremos de la simetrización. Entonces, quiere cumplirse que el esfuerzo de compresión es mayor que el esfuerzo de flexión. Ya esta parte es pura revisión de fórmulas y conceptos, ¿no? Tener bien claros los conceptos para poder aplicar las fórmulas convenientemente, para interpretar. Acá hay más fórmulas, pero acá es un resumen de lo que era, ¿no? El momento aplicado, la excentricidad, etc. Es la nomenclatura de las fórmulas. Lo que tiene que acordarse aquí es los esfuerzos, es lo que tiene que recordarse. Y esto es cuando la excentricidad es menor que S. Profesor, ahí de qué depende el signo más menos. Bueno, en
en que cuando, recuerda que cuando no toque la carga en este extremo se va a producir ese trapecio que va a producir, ¿no? Entonces el menor valor está en este lado, este esfuerzo hace con menos, y cuando es con más es el esfuerzo, digamos, el esfuerzo mayor en los extremos, ¿no? Para calcular los extremos. Ahí son las fórmulas que ya está repitiendo. Ahora, ¿qué pasa si la electricidad es igual a L sextos? Este valor de S mismo, a la sexta parte de los puntos, solamente va a producirse esfuerzo en un extremo. Ya no va a haber, como en el caso anterior, que va a haber esfuerzo aquí, y acá, sino que el esfuerzo está por solo lado, y ese esfuerzo se calcula de esta manera. Se concluye que es 2 veces P en real. O sea, ya aplicando la fórmula, resolviendo, llegamos a extremo. En este caso. Ya. Fórmula. Si acaso pura fórmula. Pero hay que saberlas interpretar. Y el tercer caso es cuando la electricidad es mayor. O sea, hemos visto 3 posibilidades, ¿no? Cuando L es igual a L sexto, cuando es mayor que L sexto y cuando es menor. En este caso, cuando la electricidad es mayor que a la sexta parte, entonces se calcula el esfuerzo de esta manera. 2 veces la carga dividido entre 3, la longitud entre 2 menos E por T. T, recuerden que es uno de los lados de la base. Es el otro extremo, ¿no? Esta longitud vale M, pero el que está entrando es el valor de T. La longitud en este sentido, ¿no? L longitud y la excentricidad. Entonces así puedes calcular este esfuerzo aplicando esta fórmula. ¿A la vez hay que darle un valor aproximado? Sí, también lo puedes calcular o a veces son datos, ¿no? Si a veces datos un problema, o también lo puedes calcular. Pero no, generalmente son datos. Lo que tú tienes que hacer es comparar, ¿no? En qué situación se encuentra. Divides solo la longitud más larga o más ancha, la divides entre 6 y interpretas, y a acuerdo de eso ves qué fórmula vas a aplicar. Ahora, si hay excentricidad en las dos direcciones, estaba en planta, ¿no? Esto va a producirse este movimiento. Entonces, producirse ese movimiento, se produce excentricidad en esta dirección y en esta dirección. O sea, tienes excentricidad en este eje de acá, tienes excentricidad en este lado. Pero en este eje también tienes excentricidad. O sea, tienes en dos direcciones, es su X y es su Y. Entonces ahí ese esfuerzo lo calculas con esa fórmula. T es esta longitud, esta L, la otra longitud, TL, la carga y la excentricidad en X y en Y, ¿no? Así se calcula ese esfuerzo. Ya aplicando todas las fórmulas, vas a llegar a esa fórmula de resumen, digamos, ¿no? Si hay excentricidad en las dos direcciones. Y muy bien, vamos a ver entonces acá un ejercicio de aplicación. Hay un ejercicio de aplicación. ¿Qué es a lo que queríamos llegar? Este ejercicio es un poquito extenso. Son tres acá, entonces, procedimiento para el diseño de una zapata aislada con carga concéntrica. Es la más recurrente, es decir, que está en el eje de la columna. Entonces, ¿qué tenemos que primero hallar? El usual. Acá podemos la capacidad que hicimos. Es decir, el usual del terreno. Y aquí es igual, es el peso total entre el área. ¿No? Siempre por eso, el esfuerzo es peso sobre área. Pero en este caso voy a dar el peso total, que es el peso de la columna, es acá, el peso propio de la columna, de la zapata. Tengo que dar toda la sumatoria de todo lo que he grado de cargas, el peso de la zapata, el peso del terreno sobre la zapata, el relleno, tres componentes, acá está. Peso C, peso de la columna, peso D, peso del relleno, y peso Z, este peso que genera este de acá.
el peso de esta columna y el peso de este relleno, todo lo que está generando soporte es el peso total. Yo necesito ese peso total para dividirlo en esta área de acá y obtengo este esfuerzo, que es la capacidad admisible del terreno. Tengo que sumar todos los pesos. Como no se puede conocer cuál es el peso total, al peso proveniente de la columna se le multiplica por un factor que está entre 5% a 10% del valor del PC. Entonces, para eso hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos esos factores, depende del tipo de suelo. Si es un suelo duro, el factor es 1.05, 0.5, suelo intermedio, 1.07, suelo blando, 1.1. Cuando aplicamos este factor, esta mayoración, cuando la capacidad admisible es mayor que 2.5, aplicamos 0.05. Si está entre 1.5 y 2.5 es 1.07, y si es mayor, si es menor, esa capacidad portante que 1.5 lo multiplicamos por 1.1. Ya hay que tener en cuenta esos criterios, ¿no? Para tipo de suelo, si es un suelo duro, intermedio, blando. Entonces, ¿cómo lo vas a definir? En función de la capacidad portante del usuario. Entonces, si yo despejo, ¿no? Si yo despejo, o sea, lo que estoy haciendo a este peso de la columna, yo lo estoy multiplicando por F, ¿no? A este peso de la columna lo multiplico por F. Pero ¿qué F le voy a multiplicar? Dependiendo de la capacidad portante. Y hago despejo el área de la zapata y obtengo esta expresión, ¿no? Entonces el área de zapata va a ser este peso de la columna multiplicada por este factor que depende de la capacidad portante dividido entre el Q sub A más el Q del terreno, la resistencia del suelo. ¿Por qué necesito esto de acá? Para poder calcular, ¿por qué quiero calcular el área? Porque necesito saber las dimensiones. Recuerda que estamos viendo dimensionamiento. Quiero saber cuánto vale T, cuánto vale L. Esa es mi incógnita. Pero ese es dato. Tú no puedes obtener datos. ¿De dónde? El estudio de mecánica del suelo. Para eso haces el estudio de mecánica del suelo y tienes el curso A. Yo decía importante, son datos, son insumos para que tú hagas el diseño. El curso A. Entonces tú tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer acá? Tienes que metrar, metrado de cargas. Tienes que conocer el curso A. Y dependiendo del curso A, el factor que vas a aplicar, ya puedes tener ya puedes tener el área de la zapata. ¿Ves? Esto está amarrado, ¿no? Ustedes ya saben metrar, ya saben hacer metrado de carga. Entonces, y en el estudio de mecánica del suelo vas a tener tu capacidad de carga, la capacidad portante. Bien, sigamos. Entonces acá hemos hecho la primera parte, hemos terminado el área de la zapata, primera parte. Segunda parte, dimensionamiento del peralte, es decir, obtener la altura de la zapata. ¿Cuál es la altura de la zapata? El peralte. Hay que analizar dos factores como les indiqué, por flexión y por corte, ¿no? Por corte y por flexión. Tengo que analizar esas dos posibilidades para poder determinar qué cosa es la altura de la zapata. Entonces, para corte por flexión se calcula con valores de diseño para cortante último, ¿no? Es U. Las zapatas obviamente no llevan estribos, es por eso que el concreto debe resistir la fuerza cortante que ejerce sobre el zapato. Como no hay estribos, recuerden que los estribos son los que contrarrestan el esfuerzo de corte, ¿no? Una viga, el acero longitudinal, pero en ese sentido están todos los estribos. Esos son los que contrarrestan el corte del corte, si no se va a presionar, la viga se va a construir este movimiento. ¿Qué hace ese pandeo? Es los estribos. Pero en las zapatas no hay. No hay. Sobre todo si es una malla simple, no hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar corte por flexión, corte por
por flexión y corte por funcionamiento. Son dos. Veamos el primero, este que es corte por flexión, y después vamos a ver lo que es el corte por funcionamiento. Veamos el primero. Tenemos que hacer dos análisis para determinar el perante sobre la altura de la zapata. Las zapatas no llevan estribos, entonces vamos a calcularlo de esta manera. Ese cortante, esa fuerza cortante última que es el P sub D, debe ser menor o igual que phi, que es el coeficiente de fricción, en este caso es 0.85, multiplicado por el cortante nominal. Entonces, con eso el perante asumido será conforme. O sea, si se cumple, después de hacer todos mis cálculos, hago la verificación de las cortantes, cumple esta condición, si es menor o igual, la fuerza cortante, que es la fuerza cortante nominal, entonces ese perante está correcto. En caso contrario, tenemos que seguir abajo, porque es un proceso iterativo. En general, en zapatas de concreto, por sí solo debe soportar la fuerza cortante, entonces es esta fórmula. Usamos el esfuerzo cortante. Al final podemos resumirla en esta ecuación. P sub D debe ser menor o igual que la fuerza cortante, pero afectado por el coeficiente que en este caso es 85. Es una constante. La flexión se calcula con este. Debe cumplir esta condición. O sea, yo voy a hacer operaciones en función de D, y acá en función de D y C. Si cumple esa condición, quiere decir que el valor que estoy asumiendo para la altura de la zapata es la correcta. Y acá viene ya el procedimiento. Debe verificarse la fuerza cortante a una distancia D de la columna, que vamos a llamarle D. Vamos a una distancia D. Y si ustedes ven, estamos analizando y hemos invertido la zapata, porque es como un análisis de viga. Ustedes ven en la gráfica, lo que se ha hecho ahí es la zapata que estaba así, la ha puesto de cabeza. No es que esté mal el gráfico, sino que es para verlo mejor. Porque así a veces una viga siempre analizamos con las cargas de arriba hacia abajo, una viga. Porque se comporta como una viga. Que tiene peralte, no tiene acá Entonces, vemos acá en esta gráfica superior derecha toda la carga distribuida, todo el esfuerzo sobre esta zapata. Entonces tiene la fuerza cortante B sub B y esta es la fórmula. 0.53 raíz cuadrada de F'(C), que es la resistencia del concreto, multiplicada por B por D. B por D es la sección transversal. Esta que se ve aquí. Ese B por D es la sección transversal, porque se corta encima. Entonces, si lo ven en tres dimensiones de la zapata, sería esta de aquí. Esta altura, por lo que entra, es el B por D. Multiplicado por la raíz cuadrada del F'(C) por 0.53. Ahí tenemos la fuerza de corte. Primer punto. Pero ese B por D en este caso sería esta distancia D, perdón, T, un lado de la base de la zapata, por la altura que yo estoy asumiendo D. En este caso sería T por D. Okay. B base de la sección de análisis, en este caso BST, y el perante efectivo es la altura menos 10 centímetros, lo que comentaba hace un momento. Obviamente la altura de la zapata le resta 10 centímetros es su perante efectivo. ¿Ese fue el soldado? ¿Cómo? ¿Fue el soldado? Fue el solado, sí, no se contaría el solado. Solado esa parte 5 centímetros. Acá solamente estamos diciendo sí solado. Entonces tiene la fuerza cortante y después tienes que hallar la cortante a una distancia D también. Y vamos a hallar con esta fórmula de aquí. Esa cortante última es el
QSU en la resistencia del terreno multiplicada por una distancia X, como lo puse aquí, y por este valor el lado, uno de los lados de la zapata. Entonces la fórmula es así. Es Q por X, pero X en esta gráfica, ¿qué cosa es? Es este valor de C, que es el extremo, C menos D es X. Y este X lo estoy reemplazando aquí. Entonces, ese cortante a una distancia D es el esfuerzo multiplicado por C, toda la longitud menos D, y por T, es el área. Entonces, acá voy a reemplazar. Aquí. Esto de aquí lo voy a reemplazar. ¿Esto qué cosa es? Es el QSU. El QSU qué cosa es? Es el esfuerzo entre el área. Pero este esfuerzo que voy a calcular es el esfuerzo mayorado, le dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estoy multiplicando por los coeficientes a la carga muerta y a la carga viva, ¿no? Carga muerta por 1.4 según la norma y 1.7 la carga viva. Esto sería el peso total. Cuando haces un metrado de cargas, tienes que metrar todos, tienes que calcular todas las cargas muertas y las cargas vivas. La carga muerta multiplicada por 1.4, la carga viva por 1.7. Sería el peso total entre el área de la zapata, que es multiplicada por C menos D por T. Y C es este valor de aquí. C menos D es esta área. Estoy analizando esta área. Aquí estoy analizando. Porque estoy haciendo un corte, ¿no? Para compararla con la otra. Porque recuerda que tengo que comparar dos cortantes. C es el vuelo de un lado de la zapata. Este de aquí. Recuerda que está como un voladizo. Como ven ahí arriba, es como un voladizo, ¿no? Esa distancia es C. Entonces reemplazas y tienes esta fórmula. Entonces tenemos esta fórmula y tenemos la fórmula de arriba. Vamos a reemplazar valores, compararlas y si se cumple la condición que tiene que ser menor o igual, entonces ese valor de D que me va a salir es correcto. Y si no, tienes que volver a integrar. Es un proceso iterativo. Generalmente se hace de forma iterativa. Pero hay que tener en claro el procedimiento. Esta fuerza con esta voy a comparar dos. Corte por funcionamiento. Ahora el otro vimos que era la primera parte y esta segunda parte, que era el corte por funcionamiento. Efecto de la columna sobre la losa de la zapata similar a corte por flexión, pero en dos direcciones. Muy bien, acá vemos la zapata, vamos a hacer un corte aquí, a una distancia de S y D. Un corte de la zapata. Acá la sección crítica se encuentra a una distancia de medios. Una distancia de medios de la cara de la columna. Y se debe cumplir la siguiente ecuación. Similar al caso anterior, pero acá es ya no es mayor, no es menor igual. Bastante último, el pi que vale 0.25 por el portal. Si cumple esta condición, te puede reemplazar la fórmula, entonces quedarte a subir el correo. Esto se va a aclarar con un ejercicio. Creo que quiero que vean la fórmula. Para esa parte de corte por funcionamiento, hay tres formas de calcular este cortante. Como se ve, hay tres posibilidades. El menor valor, tú vas a calcular los tres y el menor valor entre los tres es el que vas a escoger, ¿no? Acá es raíz cuadrada, tienes que interpretar bien la fórmula. ¿Cómo es? Dice la primera es 0.272 más 4 entre BC. ¿Qué es BC? Es el lado de la columna, ¿no? División de la columna, el lado más largo de la columna entre el lado más corto. Si te sale así, menor que 2, se aplica esta forma. ¿Qué más? Entonces la primera es reemplazar. Y el B sub 0, que es el perímetro de la sección crítica. ¿Cuál es el perímetro de la sección crítica? La que está jurada. Ajá, que está entre el área de la zapata y el área pequeña de la columna, esa parte crítica. Solo la sumatoria de los dos lados, de arriba, de
el área de la sección crítica, y bueno, sería toda esa área, ¿no? Y el phi que vale el punto científico. La interpretación de todas las cosas. Y es reemplazar valores. Reemplazas, operas y el menor valor lo escoges. Esto sea. Y el BSU se calcula así, igualito como en hace un momento, ¿no? ¿Qué cosa es esfuerzo, ¿no? Fuerza sobre algo, pero mayorada, ¿no? Cargas mayoradas, cargas muertas y cargas vivas. Y diferencia de áreas. Diferencia de áreas. Acá vamos a ver la leyenda. Es el área total entre el área crítica. O sea, es todo este AT, es toda esta área de acá, todo el área, menos el área cero, que es el área crítica. Ahora es el área crítica, es la área plural. Es decir, este valor de acá es la parte interna, ¿no? Entre el área churada y la área total. Área crítica. Y el área total. Entonces, reconocer bien las fórmulas y después reemplazar valores. Entonces, con esos dos primeros procedimientos calculamos el D, peralte. Ya hemos calculado el área de la base, esa parte. Ya hemos calculado ahora el peralte. Ahora, ¿qué nos falta calcular? El acero. Y ese es el diseño ya por flexión. Hay que calcular el acero en las dos direcciones. En uno de los lados, o sea, en este lado en L, cuánto es el acero en este L, o sea, en lo que están entrando, y cuánto es el acero en este sentido, ¿no? En este sentido. O sea, en doble sentido, así y así. Entonces una parrilla, digamos, transversal. Y eso es lo que se ve aquí. Acero en la dirección de T, acá, en la dirección de T, así, y acero en la dirección de L. Y esta es la famosa nomenclatura que se pone el acero. ¿Cómo calculo el diámetro de este acero? Vamos a verlo con diseño por flexión. Y son las 9, ¿no? Digo, el tiempo es como corto. Sí, está bien claro. Pero lo que quería dejar antes de que se retire, por favor. Esto de acá, chicos, lo más que dice que ustedes lo lean. Vamos a verlo. Les voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan. Intenten resolverlo. Es sin nota, pero intenten resolverlo. Hoy lo voy a resolver el día. Lo voy a hacer en la próxima clase. Martes. Sí, sí. Este de acá es este ejercicio se lo va a pasar. Este de resolver es siempre las patas corridas. Acá le doy los datos y acá le doy una gráfica para que lo resuelva. Ya tienen, ¿qué cosa tienen que hacer aquí? Determinar el ancho del cimiento de la edificación de los pisos. ¿De qué cimiento? De este de aquí. Este cimiento, ¿verdad? ¿Cuánto es el ancho de la zapata? Porque este es el cimiento, que viene así, tiene un ancho, ¿no? La zapata tiene un ancho. ¿Cuál es ese de ancho? ¿Cuánto es? ¿1 metro, 2 metros? Esa es la pregunta. Ahora se lo paso, intenten resolverlo. Si no me sale, yo lo voy a hacer el día martes. Pero inténtenlo.